Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no me sentaba aquí en el club, en el estudio? Porque menudo mes de noviembre llevamos, de visitas, de exposiciones, de salidas, llevamos un montón bueno, somos unos trotamundos aquí en el club, ¿no? Bueno, ya veo que os vais uniendo, veo ya a alguno de nuestros invitados de hoy, veo a MJ Pineira, veo a Rafa Hernández Estudio, veo a Ergosfera, a María, No Soy una Gaviota también se ha unido, Guerreros Sebas y David Drain, ¿puede ser? Emilio Rodríguez Blanco, bueno, veo ya que aquí estáis un montón de gente. Preparados y preparadas para este nuevo club en el que hoy venimos a hablar de este maravilloso libro Psicogeografía, Arquitectura y Urbanismo de Guy Debord. Vamos a hablar con sus editores, vamos a hablar con el responsable de la revisión de la edición, vamos a hablar con uno de los intervinientes dentro del libro, con una de las introducciones. Bueno, vamos a tener de todo. Mientras se van uniendo, porque son muchos esta vez, me falta, bueno, ya veo por ahí a Abraham y me falta... ¿Quién me falta? Me falta Ramón del Castillo. Pero bueno, mientras se unen, voy a aprovechar para agradecer a todos nuestros invitados e invitadas de este último mes de noviembre, porque es que no he tenido tiempo ni de sentarme aquí a hablar de ello. Vamos a recordarlos a todos un momentito rápidamente. Quiero agradecer desde aquí muchísimo a nuestra querida Graciela Trovato, que estuvo con nosotros en una visita guiada a la exposición Entre Río y Raíles, también a José Tono Martínez, con el que estuvimos visitando también la exposición Ciudad Adentro, ambas, por cierto, en Centro todavía disponibles, podéis ir a verlas, hay tiempo. También estuvimos con Alberto Nicolau viendo Japan Des desde Matadero, desde la central de diseño de IMAG, y el último experimento que hemos probado de contenido y de visitas ha sido con nuestro querido José Ignacio Linazasoro a las Escuelas Pías en Madrid. Muchísimas gracias a todos, a todas por los que me decís que sí, los que os dejáis liar para hacer estas cosas. Sois todos los invitados y las invitadas, la verdad, una maravilla. Todas las sesiones de las que estoy hablando están colgadas en nuestro canal de Instagram TV, ¿vale? Lo podéis ver, ahí está todo maravillosamente colgado y preparado para que lo veáis cuando queráis. Yo sé que a veces, bueno, pues el directo, ya veo a Ramón del Castillo, ya estáis todos, fantástico, muy bien. Los directos sé que a veces pues se hace difícil verlos a las 7 porque tenemos todos muchos compromisos y es muy difícil, pero para que lo sepáis, los vídeos se quedan todos colgados en nuestro canal. Bueno, ya veo que están todos mis invitados, como hoy son muchísimos, voy a entrar directamente. Saludo a todos y a todos los que estáis entrando en general, os mando un beso enorme y vamos a ello, vamos a invitar, vamos a ver, por partes. Vamos a ver a Ramón, vamos con Rubén, Lois por aquí y me falta Abraham, que no te encuentro, Abraham. Aquí estás. Abraham, que está con Federico. A ver quién se me ha unido. Hola, Ramón. Buenas tardes. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Había aquí algún problema de conexión, pero ya está solucionado. Ya está solucionado. Hola, Hola, Abraham. ¿Qué ¿se me escucha tal? todo? ¿Cómo estáis? Federico, Pues digo no ahora sé. que... Ahora, Sí. tenemos... A ver, por aquí hay varios. Un segundo, hay varios problemas. Ramón, te veo muy pixelado y va muy lenta la imagen. No sé si es un tema de conexión. eh, y Pues veo que no tenéis los cascos con auriculares. Vamos a tener Sí, un problema con eso. sí, los Lo tengo que- ahí. vale, porfa, probad a salir y a entrar. Abraham, me pasa lo mismo con vosotros. Os veo súper ¿qué pasa? cortados y estáis cortados y cargándose constantemente la imagen. No sé si podéis de alguna manera salir y volver a entrar. Vale, sí. Voy ahora, ¿vale? Vale, genial. Genial. Y Rubén, María José, tenéis que darle la vuelta a la cámara. Ah, estamos al revés en la cámara. Estáis al revés, eso es, Rubén. A ver, que te oigo, pero
No. La cámara está bien en vertical. Lo que digo es que tiene que funcionar la cámara delantera, no la cámara trasera. Ah, la cámara Tienes que delantera. darle... Hay unas flechitas, si te fijas, hay unas flechitas debajo de tu pantalla que son como curvas que le pueden dar la vuelta a la cámara. Ahí Está. estamos, vale. Ah, Perfecto, ya me veo perfectamente. Muy bien, sí, Estupendo. sí. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, Un ¿todo día bien? atareado, pero bien, sí. Bien, ahí veo a Ramón, mucho mejor, Ramón. Ahora no te cortas de momento, está todo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ya me puse los cascos. Fantástico, ahora te oigo muchísimo mejor. Y vamos con Abraham y Federico, que están los dos, yo creo que teniendo ahí problemas de... Vale, tenemos conexión, vamos a ver qué tal. Perfecto. Es un entorno oculto, sí. Sí, Estáis en amor y compañía los dos sí. pegaditos. No, sí. ¿Me escucháis bien? Nos escuchamos todos. Voy a aprovechar para decírselo a los asimétricos y a las asimétricas que están escuchándonos ahora mismo. Por favor, cualquier tema de sonido, de lo que sea, nos avisáis e intentamos solucionarlo rápidamente. Bueno, si os parece, voy a empezar rapidísimamente con las presentaciones, porque sabéis que me encanta presentar a todos nuestros invitados. En esta ocasión sois 4 nada más y nada menos y bueno, y porque no nos hemos puesto a seguir invitando a más. Así que voy a arrancar rápidamente y nos metemos con el libro y con esa edición maravillosa de los textos de Guy Debord. Vale, vamos allá. Empiezo por Federico López Silvestre, que es profesor titular de Estética e Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, investigador principal desde 2020 y 2021 respectivamente de los proyectos internacionales Yucunet y The Parc. Espero haberlo dicho bien, Federico, si no, luego me regañas. Dirigió y codirigió las colecciones Paisaje y Teoría de Biblioteca Nueva y Vita Estética de Díaz Pons, así como el máster de arte, museología y crítica de arte de la Universidad también de Santiago de Compostela, autor de libros como Micrologías, Los pájaros y el fantasma o Pueblos inquietos e infinitos asientos, que hemos presentado ya aquí en este club, que está publicado con ediciones asimétricas, y es editor de libros de autores tan reseñables pues como Milani o Michel Onfray. También es uno de los editores, junto con, ahora voy contigo Rubén, junto con Rubén Lois González, de este maravilloso libro que Rubén nos acompaña hoy, es catedrático de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela, investigador principal también de numerosos proyectos internacionales, profesor invitado en universidades como la de Le Mans, Toulouse-le-Miguel o Calgary de Canadá. Entre 2005 y 2009 fue director general de turismo de la Junta de Galicia, de la Xunta de Galicia, y su trabajo principal pues se centra, Rubén, pues en temas de geografía urbana. Has publicado numerosísimos artículos, no sé cuántos van ya, aquí tengo 90, pero seguro que ya van más en lo que va de tiempo. Ha sido coordinador del libro Los espacios urbanos en 2012 y autor del diccionario urbano, del diccionario de urbanismo, geografía urbana y ordenación del territorio en 2013. Muchísimas gracias, Rubén, también por estar hoy aquí. Vamos ahora con Abraham, que está muy pegadito a Federico, están ahí los dos en una zona íntima. Abraham es historiador del arte, especializado en el cine y audiovisual contemporáneo por la Universidad Pompeu Fabra. Su trabajo muestra un interés especial por el cine de vanguardia, la cinematografía y la estética contemporánea. Su tesis doctoral está dedicada al pensamiento de Guy Debord en relación con André Breton o Georges Bataille, editor de las actas del primer Congreso Internacional de Motivos Visuales en la Estética Pública, y es el revisor de la edición de este libro, Psicogeografía, Arquitectura y Urbanismo, que hoy venimos a presentar. Y por último, pero no menos importante, Ramón del Castillo, que espero que lo que he encontrado esté actualizado, y si no, Ramón, pues luego ya me regañas, porque me regañas y ya está, no pasa nada. Ramón del Castillo, gracias por venir, está doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular y vicedecano de investigación
de la Facultad de Filosofía de la UNED, Sí. director de varios proyectos I+D+I dedicados pues, a debates de la filosofía política y social, colaborador de diferentes medios como El País, Revista de Libros o Radio Clásica. Y sus últimos libros pues, son El Jardín de los Delirios y Pensadores al Aire Libre. Ramón, bienvenido también, bienvenidos a los 4. Yo creo que ya con las horas que se nos han hecho vamos a arrancar directamente. Le voy a dar la palabra, no sé si a Federico o a Rubén, ¿quién quiere empezar? Creo que es Federico, ¿verdad? Si no me equivoco, porque volvéis a estar cortados, Federico y Abraham. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos allá. Te oigo, vamos allá. María, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sí, perfecto. Bueno, antes de nada, antes de empezar, me gustaría agradecer a una serie de personas la colaboración en este proyecto. Entonces, sobre todo se trata de darle las gracias a Cristina Lesmes, porque la traducción del proyecto es fantástica y el esfuerzo ha sido enorme. A José González de Medici Capital, porque intermedió entre Gallimard, Falla y nosotros. A Thierry Pacuot, que participó igual que Ignacio Castro Rey en los prólogos, en las introducciones. A Bárbara Ayeré, por su colaboración en Gallimard, y a Marion Champerier por su colaboración desde Gallimard. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Darle las gracias a todo el equipo y en fin, es un tema de colaboración, de participación, de que esto es un resultado de un equipo y estamos todos muy contentos. Gracias. María, esto es lo primero. Sí. Ah, vale, eso es lo primero, vale, fenomenal. Es que como estáis cortados con la imagen, no sé si vais a decir algo o no. Entonces me resulta bien. Pues después de agradecer a todo el equipo de personas, porque la verdad es que el libro es obra de un equipo gigantesco al que han estado pues a la cabeza tanto Federico como Rubén, y me encantaría quizá antes de entrar pues quizá a hablar de temas concretos, pues no sé si por ejemplo Rubén quiere contarnos un poco qué hay aquí dentro, qué tenemos en este libro y qué lo hace tan especial. Cuéntanos. Bueno, yo creo que Guy Debord es un autor fundamental en el cambio de formas de entender la realidad y el momento presente, la contemporaneidad en el pensamiento occidental, y probablemente no sea demasiado conocido en el mundo hispano, más allá de personas especializadas en el ámbito del pensamiento y más allá de la sociedad del espectáculo, que sí es una obra que todo el mundo referencia con Guy Debord. En Francia sí es un referente de la República o a nivel nacional. La República Francesa tiene como costumbre absorber a todos sus pensadores, incluidos a los más críticos y a los más anarquistas o destructivos en relación con sus fundamentos, y los absorbe e intenta incorporarlos en el pensamiento francés. En el caso del pensamiento español es un poco más complicado, porque el debate público en relación con nuevas ideas es un poco más dificultoso. Nuestro sistema académico siempre limitó un poco más este debate. Pero Guy Debord creemos que debía de tener un peso, una importancia mayor en las ediciones en castellano. La sociedad del espectáculo se conoce, está ampliamente divulgado, pero había una serie de textos sobre arquitectura, urbanismo, sobre el espacio y el territorio, que le llamamos psicogeografía aquí, que debían de ser conocidos. Algunos, muchos menos, habían sido traducidos al italiano o al inglés, y pensábamos que al castellano también tenían que ser traducidos y compendiados en una obra. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en ciudades. El sistema capitalista tardío, avanzado, o financiarizado, como queramos calificarlo, introduce un nuevo modelo de ciudad,
La ciudad es un concepto abstracto, un concepto que puede ser definido históricamente o puede ser definido morfológicamente, pero la ciudad también es el espacio de vida de millones de personas, que produce decenas de millones de imágenes y de sentimientos. Intentar un poco descifrar la ciudad contemporánea a partir del ejemplo de París, a partir del ejemplo primero de las ciudades francesas y las ciudades de Europa Occidental, fue una labor probablemente poco sistematizada por Debord. Guy Debord no era un pensador sistemático ni académico, pero precisamente esta idea de percibir y de interpretar las ideas implica una ruptura. Y Debord está en la clave de la ruptura de las lógicas del pensamiento occidental en los años 60 y 70. Había que reducir la hegemonía de la modernidad, de las grandes narraciones, e intentar explicar otras cosas. Y a partir de la ciudad, a partir de la arquitectura, a partir de la vida cotidiana, se puede recomponer la interpretación de quiénes somos como individuos, de quiénes somos como sociedad y del espacio fundamental en el que vivimos. Y Debord es difícil de traducir, no solo por los problemas de permisos con distintas editoras, sino porque se aproxima a una forma de producción del conocimiento quizás muy actual, que es a partir de muchos textos muy cortos, donde va lanzando ráfagas de impresiones, ráfagas de lo que él considera oportuno y de lo que él piensa. Y claro, había que hacer un compendio y ordenar estas ráfagas a partir de la internacional letrista, la internacional situacionista y de las obras que firma con colegas o debate con colegas en relación con esto. En segundo lugar, a mí me parece... Rubén. Sí. Dime. No. Además de esto, Guy Debord no solo elabora textos desde el punto de vista narrativo, sino que ilustra los textos. Le da muy gran importancia a las imágenes, a los mapas y a los planos. Para un geógrafo como yo, esto es un elemento importante. Nos movemos a partir de un espacio que está representado y que está más o menos codificado. Y una tercera cuestión, Guy Debord está fuera de la academia todo el tiempo. Simplemente demuestra sus ideas, genera movimientos, critica el orden establecido, pero no participa de la vida universitaria ni la vida académica. Pero todos los autores que son contemporáneos a él, empezando por Henri Lefebvre, la producción social del espacio, la ciudad para los ciudadanos, están influidos o interaccionan todo el tiempo con el pensamiento más radical y más fragmentario de Guy Debord, y todos los filósofos que estuvieron todo un periodo en París 8, Deleuze o Michel Foucault, y toda esta renovación, esta gran renovación del pensamiento occidental bebe en buena medida de lo que significa Guy Debord. De hecho, entre los colaboradores que tenemos y que presentan partes de la obra, están pensadores, están filósofos y están urbanistas. Se mueve un poco en este elemento de la transversalidad. La ciencia moderna nos dice que hemos de segmentar el conocimiento, de segmentar nuestra aproximación para explicar la realidad. Y Debord vuelve a entender la realidad como un todo y a partir de pequeños fragmentos intenta captarla, intenta dar nuevas ideas para comprenderla mejor. No sé si Federico quería comentar algo más. Está perfecto. Sí. Está perfecto. Gracias, Rubén. Sí, lo que yo quería decir en relación con esto que estás planteando es que, en primer lugar y ante todo, no existía nada parecido en términos bibliográficos. Es decir, no se trata del castellano, de la lengua castellana. Efectivamente, en castellano ya se habían traducido los textos de la Internacional Letrista, ya se habían traducido los textos de la Internacional Situacionista, ya se habían traducido libros como La Sociedad del Espectáculo. Es que, de hecho, nunca se había
hecho el compendio de los textos completos de arquitectura, urbanismo, psicogeografía de Debord. No en castellano, es que tampoco en francés. En francés no se habían hecho los textos completos de arquitectura, urbanismo y psicogeografía. En francés hasta ahora existía algo que tenía que ver con los textos cinematográficos que Abraham conoce muy bien y que ya están desde el año 78. De hecho, Debord todavía estaba vivo cuando hizo todo el compendio. Es que esto otro que acabamos de componer quizás debería traducirse al francés. Para decirlo claro, porque en francés no existe este compendio. Y esa era un poco la primera intención de todo este proyecto. El proyecto era aunar todos estos textos. ¿Por qué fueron posibles? Fueron posibles porque Alice Debord, la última pareja de Guy Debord, que se llamaba Alice Becker Ho. Sí. Escribió con él alguna vez también. No solo escribió con él, sino que de hecho cuando ya se murió en el año 94, se quedó con todo el archivo y empezó a reunir todos los textos inéditos, y en el 2006 reunió las obras completas, incluidos los inéditos. Esos textos inéditos los publicó originalmente la editorial Gallimard, y a partir de esa edición, que también fue trabajo de Jean-Louis Ranson, se publicó en el año 2006, bueno, pues permitió hacer una panorámica historiográfica de todo lo que había dicho, lo que había escrito Debord sobre este problema de arquitectura, urbanismo, psicogeografía. Entonces ahora componemos este texto que ha sido un trabajo, o sea, supuso leer todas las obras completas de Debord para poder hacer esta reunión de texto. Fueron años, de hecho concretamente, para que a todo el público le quede claro, 8 años de trabajo, y a partir de ahí sacamos este libro que ahora Asimétricas presenta. Esto es un poco la idea. Esa es un poco la idea. Y dentro de todo este trabajo de 8 años, bueno, y de mucha edición, mucha investigación, mucha traducción, sobre todo, ¿no? De Cristina Lesmes, como decíamos antes, también hay como una construcción del propio libro en temas, ¿no? Y tiene una estructura interna el libro para también poder navegar por todo este material, ¿no? ¿Cómo lo habéis planteado como editores? Luego vamos con Abraham y con Ramón, no os preocupéis. Bien, vamos a ver. En primer lugar, Debord, para nosotros, los editores, Rubén Lois, Federico López Silvestre, es fundamentalmente un señor que genera profundas envidias. Profundas envidias porque es un señor que está fuera del sistema. ¿Qué significa a día de hoy estar fuera del sistema? Fuera del sistema significa que no tienes que entrar en una parte de la maldita cuadrícula que te impone el sistema. Debord, la verdad es que no necesitó eso, porque Debord era un perfecto ácrata, podía escribir de lo que le daba la gana, y en ese sentido tenemos mucha envidia del trabajo de Debord. En todo caso, el libro se compone y se divide en 3 partes. La primera tiene que ver con la hibernación. A ver,
La primera parte... ¿Qué habéis tirado? ¿Qué habéis tirado? ¿Qué ha pasado? Porque es que estáis... La que de las notas es un farsante. Ah, vale. A ver, la primera parte trabaja sobre todo para asentar los pilares fundamentales de lo que es el pensamiento de Debord. Es decir, bueno, hay una serie de textos de La crítica de la hibernación. Sí, mayor o menor calado, etcétera. La segunda parte ya pasa una crítica, ¿no? No sé si tú, sigo yo. La destrucción total de la vida cotidiana. Sí. Y la tercera parte es, más allá de la vida cotidiana, medios para plantear un cambio. Sí. Federico, Abraham, perdonadme que os interrumpa, pero es que está constantemente cortándose y se os empieza a cortar la voz también. No sé si Rubén y Ramón percibís lo mismo. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no salís un momento y probáis con la otra conexión? No sé con qué conexión estabais, probad con la otra, a ver si conseguimos arreglarlo un poquito. Vale, María, volvemos ahora, ¿vale? ¿Vale? Venga, fenomenal. Rubén, si quieres, coges tu testigo mientras tanto. Es un poco lo que intentaban explicar Abraham y Federico, es decir, la primera es un poco, procuramos agrupar aquellos textos que tienen más que ver con la propia posición al margen de Debord, al margen un poco del sistema y cuáles son los fundamentos básicos de su pensamiento y de sus ideas. En segundo lugar, eso se plantea un poco al ser humano contemporáneo, a partir de su vida cotidiana, a partir del momento y del presente, y a partir de ahí se introducen las reflexiones. Ahí Ramón puede aportar muchas más reflexiones. Y en la tercera sí aparece muy claramente lo que es su lectura de la ciudad, su lectura del espacio urbano como expresión de lo que es la sociedad actual. Hay que pensar que Debord, en un periodo de su vida, aunque está fuera de la academia, mantiene una relación bastante estrecha y de admiración con Henri Lefebvre, que quizás sea el pensador urbanista más importante de los últimos 50 años, en relación todo lo que significa la ciudad a los ciudadanos, todo lo que significa los nuevos movimientos de recuperación de la ciudad, todo lo que significa entender la ciudad a partir de sus barrios, de sus plazas, de sus espacios concretos. Surge del pensamiento o de la interacción del pensamiento de Debord y de Lefebvre, y al final esta relación entre Lefebvre, el académico disidente, pero en el fondo académico, y Debord, el que está fuera de la academia y no se comporta ni mucho menos con la academia, termina mal, pero termina muy fructíferamente para el pensamiento actual. No entenderíamos todos los movimientos urbanos de Grecia o de España desde el año 2011 si no se entendieran las lecturas que se hacen de la ciudad. La lectura de la ciudad a partir de sus fragmentos y a partir de los espacios donde reside y donde habita y donde sienten las personas y donde operan los mecanismos económicos más o menos evidentes. Y aquí lo que intentamos es recoger la posición de Debord. La posición de Lefebvre ya es lo suficientemente conocida y está difundida. También la de Thierry Paquot, nuestro introductor de los urbanistas, podríamos considerar más clásicos franceses, está bastante compendiada y conocida en castellano. Hacía falta recuperar la geografía urbana de Debord, de los situacionistas y de los letristas. Y esto es lo realmente importante. Nos situamos fuera, nos situamos a partir de la vida cotidiana y del momento, pero vivimos en una ciudad y un espacio urbano que nos permite interpretar el conjunto de la realidad, o por lo menos apostar por realizar esta interpretación. Por eso las tres partes que se plantean. Y también las tres introducciones, que no son, yo creo que accidentales. Nosotros invitamos a tres autores a los que apreciamos y admiramos mucho para que hicieran una reflexión a partir de un conjunto de textos en cada una de estas partes. Y en este contexto, Ramón, te toca. En esa segunda parte en la que participas como autor de esa introducción, ¿no? Porque como explicaba Rubén, cada parte del libro viene introducida, por así decirlo, por un autor. Cuéntanos un poco, Ramón, esta relación con Debord, con este libro, ¿cómo te has planteado también este texto? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo lo primero sería darle las gracias a Rubén y a Federico por liarme, ¿no? Porque a mí esto me parecían palabras mayores, ¿no? Y yo colaboro con el grupo, soy miembro del grupo de investigación que dirige Federico sobre paisajes y arquitecturas del error. Pero este proyecto venía de atrás, cuando yo me incorporé a sus equipos, y la verdad es que a mí me parecía muy difícil decir algo, porque Debord es mágico. O sea, Debord escribe maravillosamente bien, sobre todo cuando se le traduce bien. Y no digo que se le tradujera mal, pero en este caso, pues la traducción de Cristina Lesmes también ha engrandecido, yo creo, al estilista, al literato, al estilo de Debord, que es fascinante, ¿no? Entonces, es muy difícil decir algo. En realidad, los tres colaboradores intercalamos ahí como tres interludios en una especie de collage maravilloso, y son muy diferentes. Ignacio escribe muy a lo Ignacio Castro, ¿no? Es un delirio precioso el que escribe Ignacio, y Thierry contextualiza muy bien el legado de Debord, ¿no? Lo mío es muy poquita cosa, es muy pequeño, y simplemente traté de darle vueltas a una fase de Debord que yo tenía menos pensada, menos leída, porque evidentemente en filosofía La sociedad del espectáculo fue el libro que nos dejó en el sitio hace muchos años. Yo había leído El planeta enfermo por mi libro, porque me atrevía a colocar a Debord en el contexto de una discusión sobre ecología y paisajismo. Incluso le acerqué al primer Jean Baudrillard, que dijo unas cosas tremendas sobre el ecologismo y tal, pero esto fue un reto, y yo me tuve que leer todos los textos, porque aunque el encargo, digamos, fuera un paquete, el paquete es entero. O sea, no puedes desentenderte del pack entero, ¿no? Entonces ha sido impresionante. Y yo lo que invito a los lectores, a las lectoras, es que se compren un libro así, aparte de que cuesta 25 miserables euros. Es difícil que por ese precio te den tanto en este mercado absurdo de libros y libros y libros. O sea, es maravilloso todo lo que te dan y lo bien preparado que está por todos estos colegas. Y sobre todo que disfruten del Debord que no puede homologarse a la moralina política a la que hoy parece servir toda la intelectualidad. Es decir, Debord ha sido el pretexto para fabricar algunos de los eslóganes más descontextualizados que te puedes imaginar, y por supuesto se puede seguir usando, insisto, en esta especie de predicaciones de izquierdas a las que se presta hoy día tanta gente para agradar a un partido político o a una, ¿no? Con Debord esto no funciona. Es decir, si lees Debord no lo puedes manipular tanto. Es Debord el que te manipula a ti. Y hay una sensación maravillosa con Debord, y es que todo lo dijo antes. Es como los Simpson, ¿no? Dices, anda, es un continuo je m'avie, ¿no? Déjà vu, perdón. Ya está dicho. Debord lo dijo. Y no se reconoce. Debord dijo todo. Al mismo tiempo, hay cosas que aunque las dijo, han evolucionado, ¿no? De tal forma que, siendo muy actual lo que dice, también notas el paso del tiempo por esas iluminaciones, esos destellos, esas ráfagas, como decía tan acertadamente Rubén, ¿no? Y luego está, por eso he tenido el lapsus también, tanto el déjà vu como el je m'avie. O sea, de repente ves cosas que dices, pero ¿y esto? ¿Esto cómo no se ha hablado de esto, no? Lo nunca visto. Lo siempre he visto, lo ya visto y lo nunca visto. Dices, pero ¿y esto por qué no se leyó? ¿Esto por qué no se habla tanto de esto? No en la academia, también fuera de la academia, porque hay un Debord fuera de la academia que también está homologado, está masticado, está triturado. Y este libro te ofrece ese je m'avie, es decir, ¿cómo es posible que no se viera esto de Debord? Entonces yo creo que este es lo maravilloso del libro, que se descubre un grandísimo estilista, un tipo con una mala leche infinita,
que en el clima este también de buenismo en el que vivimos, pues casi se agradece esta mala hostia que tiene Debord, esta especie de cinismo entrañable, pero sobre todo el descubrimiento de un estilista maravilloso, maravilloso, que resiste digamos, esta moralina que se está poniendo de moda en la izquierda, incluyendo la izquierda que piensa el espacio, que piensa el territorio, que piensa la ciudad, que piensa la destrucción del urbanismo o el urbanismo destructivo. Debord no sirve para eso. Sirve para muchísimas cosas, ¿no? Así que yo no tengo mucho más que decir. El libro va a dar muchísimo juego, y uso deliberadamente la palabra juego. Debord es el gran jugador, ¿no? Va a dar juego este libro, va a dar diversión, va a dar delirio, pero sobre todo no va a prestarse este Debord, insisto, y me estoy repitiendo ya, a esta especie de psicogeografía cookie y psicogeografía no progresista que está en la atmósfera, ¿no? No quiero decir, tengo más cosas, pero es suficiente esta ráfaga. Sí, también hay una reflexión que yo creo que subyace y que está dentro de la propia presentación del libro. Debord era antiacadémico en principio, aunque tuvo contratos con la academia. Tenéis que entender también que somos dos académicos, junto con otros miembros de la academia que hacen las presentaciones, los que elaboramos este compendio. Debord escribe muchos textos cortos, nosotros intentamos compendiar. Bueno, cuando leáis el libro, entended también un poco esta contradicción y este debate. Debord se conoce menos precisamente porque no siguió los canales establecidos. Hay otros pensadores franceses, críticos, no tanto probablemente como Guy Debord, pero muy interesantes, que rompieron, pero siguieron los canales establecidos de la academia y la universidad. Recuperar lo que se escribe en panfletos, en manifiestos, a través de reuniones en bares, es un poco más complicado. Y él ha construido un monumento dentro del pensamiento francés a partir de esa posición, ¿no? Y con una vida tampoco muy amplia. Yo creo que esto también es muy interesante entenderlo y aproximarse a partir de ahí. La forma, para los que somos académicos, incluso un poco más convencionales, es interesante para ver dónde se producen las auténticas rupturas y las auténticas aportaciones a la forma de entender la realidad y la vida en la que estamos. Uh-huh. Yo voy a aprovechar porque ahora ya os veo bien y ya está todo fenomenal y os oigo bien, se os escucha todo, se os ve perfecto. Ahora, yo iba a aprovechar precisamente para preguntarte a ti, Abraham, ¿no? Como con esa visión que tienes desde tu tesis también, ¿no? De la cinematografía, de cómo te has aproximado a este trabajo, ¿no? De la revisión de la edición de todos estos textos. Perfecto. Bueno, primero, como dice Ramón, hay mucho comunismo libertario, mucho juego y mucho hedonismo por solo 25 euros. Así que, por favor... Oye, me estáis haciendo una promoción maravillosa. Os voy a traer a todos los clubes a que vendáis así los libros. Yo efectivamente hago la tesis sobre Debord con Federico, con el que está aquí pegado a mí, y participo de este proyecto precisamente por eso, ¿no? Es decir, mi labor, además de revisar pues lo que es toda la edición y todos los textos del libro, por supuesto la edición crítica corresponde a los editores, mi labor fue más bien de discusión, por ejemplo, con respecto a las partes, es decir, además de lo que comentaban antes, que es que el libro, o sea, nunca se había editado un libro así, y la clave de este libro es que nunca se habían editado los textos de urbanismo juntos, es precisamente que el orden que tiene el libro, creo yo, es bastante inteligente o bastante útil a nivel discursivo, ¿no? Es decir, ahí es donde también se propone un discurso, que es lo que resumía antes Federico, ¿no? Bases del pensamiento de Debord, propuestas críticas a la hora de, bueno, ciertos conceptos que pueden ayudar a destruir la cotidianidad capitalista que él tanto odiaba, y luego una parte más positiva, si queremos, donde se aborda ya cuestiones como el urbanismo unitario, la psicogeografía que aparece en el título, etcétera, ¿no? Casi como conceptos o prácticas que él entendía que podían ayudar a generar nuevas formas de vida, ¿no? Es curioso porque, y lo comentaba con Federico, ¿no? Es decir, Debord es un autor polémico porque, como decían antes, se le conoce sobre todo por la sociedad del espectáculo, pero es un absoluto polímata, es decir, se dedicó al cine, a las artes plásticas, a la filosofía, a la política,
Algunos lo tratan como una especie de sociólogo, unos lo tratan como artista. Aquí, en cierta medida, lo tratamos como urbanista, supongo, o como crítico de la arquitectura, etcétera. Y claro, lo que pocos saben es que una de las primeras cosas, bueno, quizás la primera obra de Debord, o las primeras obras de Debord, son un graffiti en Francia en el 52 y una película en Francia en el 52. Es decir, es poco después cuando se pasa a escribir textos sobre arquitectura y urbanismo. Y precisamente esta edición denota también otra cosa. Otra de las cuestiones que trabajé como revisor es la cuestión del índice cronológico. Es decir, creo que este libro tiene algo bueno también, es que se puede leer de dos formas. Se puede leer con el índice que propone el libro, que es quizás para un lector no especializado, y además se puede leer desde el índice cronológico del propio libro, donde, digamos, puedes ir haciendo un rastreo de ideas, etcétera, ¿no? Lo que visibiliza ese índice cronológico es que Debord se encarga de escribir textos de arquitectura y urbanismo fundamentalmente desde el 53 hasta el 72, que es justo cuando cae la Internacional Situacionista, ¿no? Debord vive hasta el 94 y sigue escribiendo hasta el 93, si no me equivoco, y aún publica algún texto póstumo y demás. Es curioso, ¿no? Como, digamos que el proyecto central de su vida, de la juventud, de repente se abandona. Y ocupa casi este periodo de la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista y demás. Otra cuestión interesante es que a nivel editorial se le ha prestado muchísima atención a la Internacional Situacionista en ciertas ocasiones, bueno, relativa, por supuesto, pero muchísima menos a la Internacional Letrista. Y precisamente, y a mi juicio, los textos más juguetones, subversivos o, bueno, quizás ya un texto más de vanguardia artística son precisamente de esa época, son los primeros, ¿no? Son los quizás más provocadores, es decir, luego hay textos ya más teóricos y demás, ¿no? Por mi parte eso, comentar eso así de primeros, por lo menos. ¿Se os escucha bien ahora? Muy bien. Perfecto, perfecto. Y se os ve fenomenal. Federico. Sí, me gustaría decir que el libro consta de 3 partes. Lo voy a intentar otra vez. Ya sabemos. Venga, dale. Haced todos como que antes no se le cayó el mano. Exacto, como que ahora no ha pasado nada. Consta de 3 partes el libro. Una parte se titula algo así como, o sea, la primera parte es la crítica del estado de hibernación. Ayer estaba con mi hija viendo la tele, bueno, la tele no, porque ahora ya no vemos la tele, ahora vemos Netflix y cosas así. Y estábamos viendo un programa de Netflix de cocina y me fascinó, porque era un programa de cocina que el tema es que los concursantes tenían que lograr hacer las Pringles, el Kit Kat, exactamente igual que las Pringles y el Kit Kat. Me explico, está todo claro. Era un programa americano fascinante. O sea, todo era, la cocina no era cocina, no era haz lo que quieras, era haz las Pringles y haz el Kit Kat. Por cierto, esto no está patrocinado ni por Pringles ni por Kit Kat. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero el programa que vi ayer con mi hija de 7 años era ese. Por cierto, mi hija de 7 años estaba fascinada, por supuesto. El primer capítulo o el primer apartado se llama Crítica del estado de hibernación. El segundo apartado trata algo así como destrucción total de la vida cotidiana. Debord mola mucho. Envidiamos mucho a Debord, sobre todo los que estamos en la academia, porque los que estamos en la academia o nos dedicamos al arte o nos dedicamos a la geografía o nos dedicamos a lo que o a la filosofía. Debord se dedicaba a lo que le daba la puta gana entre nosotros. Y entonces, ¿qué permitía eso? Pues que podía hablar de todo, podía tener la visión holística. Hace poco un amigo arquitecto me dijo, joder, el otro día tuve una situación interesante. Estuve hablando con un ingeniero de Adif, de la Renfe,
Y él me dijo, no, es que no queremos ninguna arquitectura diferente que genere patrimonio. Lo único que queremos son galpones que sean todos iguales, porque el objetivo es no generar patrimonio, no generar diferencia. Lo que queremos es algo que se pueda derrumbar en 2 jueves. Y lo cierto es que Debord ya dijo exactamente esto, es decir, algo así como qué bonito es el Soho, qué bonito es el barrio, incluso aunque esté degradado, qué bonito es todo lo viejo y lo diferente, precisamente porque es diferente y viejo, porque no puede someterse a esa impresión de... A tenor de esto, perdón, a tenor de esto que dice Federico, este libro se llama Psicogeografía, Arquitectura y Urbanismo, pero yo creo que se podría llamar Psicogeografía, Arquitectura, Urbanismo, Vanguardia, tesis sobre la revolución cultural. Es decir, precisamente la dimensión holística, esta que comentaba Federico, se manifiesta en los propios textos que hablan a veces de infinitas cosas. Es decir, esto también es muy interesante a nivel editorial. Nosotros queremos básicamente que todo sea diferente. Y Debord ya dijo que quería que todo fuera diferente. Pero ahora mismo estamos en un mundo en el que todo debe ser igual. Y ese es el puto problema. Perdón por lo de puto. Sí, Y... Entonces, sí, pero bueno, yo creo que también hay un Os voy a elemento poner un pitidito, os voy a tener que poner un Sí, pitidito. sí. Para las expresiones. No, yo creo que también hay un elemento importante, que también Debord vive en una ciudad donde hay una producción bastante en serie de lo que son los espacios urbanos. Y en cambio, a partir de esa producción en serie, de esa ciudad funcionalista, fordista, dirían algunos, él sí puede interpretar a partir de la crítica a la hibernación y de las lógicas de la vida cotidiana, de hacer un nuevo discurso. Es decir, también yo creo que hay un inicio, o por lo menos un urbanismo muy importante de crítica. Los funcionalistas, Le Corbusier y colegas, no tanto los de la Bauhaus, decían que en función del lugar donde vivieses, así desarrollarías tus comportamientos. Yo creo que a partir de Debord y de una serie de autores que viven en espacios que pueden ser monótonos, que pueden ser poco interesantes desde el punto de vista de lo que aportan, pueden ser galpones más o menos sucediéndose unos a otros, sigue existiendo una vida cotidiana, sigue existiendo una crítica y sigue existiendo relaciones muy diferentes y comportamientos muy diferentes de los seres humanos. Yo creo que eso también es un elemento interesante, cómo nosotros fluimos en un entorno construido a pesar del entorno, a pesar del entorno construido. Evidentemente, que los artefactos se hagan viejos, pretendan ser diferentes o sean monótonos, es una propuesta interesante, pero a pesar de eso puede sobrevivir la crítica. El tema holístico es lo mismo que comentábamos antes. En la universidad, en la academia, estamos un poco obsesionados con fragmentar la realidad. Solo podemos explicar la realidad a partir de su fragmentación, sobre todo en las ciencias experimentales. Es muy interesante que desde fuera autores como Debord nos recuerden que la realidad es unitaria y que hay cosas muy diferentes que se pueden evocar y que no hay que seguir un orden o no hay que dedicarse a unos temas y olvidar otros porque no entran dentro de nuestra materia. Yo creo que eso también nos ayuda a sugerirlo. Intentamos que en este compendio se pudiera percibir. En relación a esto que comenta Rubén y comentaba Federico sobre la cuestión de la diferencia, ¿no? Yo diría que este es un libro irregular en el buen sentido. Es decir, hay textos directamente panfletarios muy cortos, hay textos teóricos de gran calado, es decir, está el texto del 56 sobre Le Tournemont, que es básico en Debord en general, está la teoría de la deriva, pero luego hay cuestiones que creo que también pueden ser interesantes, ¿no?, de cara a posibles lectores. Por ejemplo, artículos como Posturas situacionistas al respecto de la circulación, que era un debate muy habitual en los 60, o el urbanismo unitario a finales de los 50, que es casi una especie de estado de la cuestión. Artículos como sobre el uso del tiempo libre, que también era un debate en Francia en los 60. Es decir, creo que hay distintas dimensiones que son muy interesantes, ¿no? O distintas dimensiones por las cuales este libro puede ser interesante para mucha gente.
Yo no sé, Federico, si te has quedado con algún punto, porque has dicho 2 puntos, no sé si vas a decir el tercero, y si no aprovecho para hacerle a Ramón una pregunta. Bueno, lo que quieras, María, pero en todo caso, a mí me gusta una frase de Debord, que es la siguiente: el olvido es nuestra pasión dominante. O sea, que no, o sea, te la has olvidado o no, no lo sabemos, pero yo voy a aprovechar este momento La frase la metió bien. Sí, totalmente, vamos, ha quedado encajadísima, está perfecta. No, iba a aprovechar para preguntar a Ramón en estos déjà vus y no lo que comentabas antes de lo nunca visto y lo ya visto, ¿qué es algo que a ti te ha llamado la atención de lo nunca visto? ¿Qué es algo que, no sé si lo tienes ahí en la cabeza ahora mismo, algo que al pasar de las páginas digas, pero ¿cómo no hemos hablado de esto nunca si Debord ya lo había dicho, ¿no? Bueno, pues un ejemplo rápido, porque supongo que la gente puede preguntar algo y es más interesante. Sí, yo estoy atentísima. Si queréis comentar ahí abajo, yo estoy atenta para hacerles todas las preguntas. No lo sé, yo solo me llamó la atención lo presente que tenía lo que estaba acabando, lo presente que tiene a pensadores que pensábamos que no leía. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, sobre todo en la primera fase, que es la que me encargaron, ver cómo en realidad sí, o sea, tiene presente la dialéctica, tiene presente a Brecht, que me sorprendió muchísimo, tiene presente, por supuesto, a los surrealistas, tiene presente a las vanguardias, y luego todo eso lo quiere superar y tal, pero a mí me llamó la atención cómo coexisten distintas... Oye, se me está poniendo acento gallego. ¿Cómo coexisten? Es tremendo. Muy bien. Es que esto es como... Es tremendo. Es una conspiración. No me provoquéis a mí porque yo tengo familia gallega y me va a salir el ramalazo Pero rápido. es que es tremendo. De verdad, es que paso demasiado tiempo con gallegos. Y todas esas... esto es muy interesante. Cómo persisten cosas del pasado con cosas que él quiere dejar, pero para dejarlas tiene que pasar por ellas. Eso a mí me sorprendió, como que se vende un Debord que es una irrupción incomprensible y no. Debord sale de un mundo y ese mundo está presente en él, que lo quiere superar, pero está muy presente. Eso fue una de las sorpresas. Luego también las contradicciones, que Abraham lo dice, pero es un pensador que tampoco es fácil homologar porque, como decía antes, no está para dar mensajes edificantes, sino para revelar contradicciones, paradojas, y eso es maravilloso, como a veces lo que ilumina es una contradicción, no una salida, más bien es un cul-de-sac, un callejón sin salida, y eso tampoco está hoy muy de moda, indicar callejones sin salida, ¿no? Parece que solo tenemos que ser edificantes y positivos, pero en Debord no puedes hacer eso. Y luego un chiste, yo diría que, bueno, los bares tampoco son ya lo que los bares en la época de Debord, ¿no? Es decir, que esta posición entre la academia y lo de fuera, yo lo de fuera lo veo muy aburrido y la academia a veces a mí me parece bastante interesante, ¿no? Entonces Debord circula por los bares y los bares, bueno, algunos bares puede que no sean como los que pienso, pero muchos bares son un muermo y se están y la academia no es la clase de cementerio que creen algunos, ¿no? Entonces, cuidado con los bares, ¿eh? No hace falta alcoholizarse como Debord para vivir, pero cuidado, los bares son también ahora, parecen iglesias de predicación, ¿no? Entonces, mis compañeros han subrayado esto de estamos en la academia y el afuera, pero cuidado con el afuera, no idealicemos como ¿no? incorregibles populistas, no idealicemos también los espacios de afuera, porque el afuera está absorbido por el sistema, como diría Debord muchas veces. Es decir, la trampa es pensar en ese afuera también. En el afuera nos está esperando el mercado y la gentrificación y la turistificación y cantidad de cosas que en realidad irónicamente se apropiaron de ideas de Debord, ¿no? La diversión, el turismo, todos esos elementos que ahora son mercado, pues Debord los vio en su momento como contramercado, ¿no? Y esta es la paradoja, ¿no? Pero bueno, me voy a callar y que la gente pues haga preguntas, que es más interesante.
Debord decía, aventurero es aquel que hace que sucedan las aventuras. Mm, Y las aventuras pueden pasar en cualquier En lugar. cualquier sitio, claro. Ujú, ujú. Bueno, estamos entrando ahora mismo ya en los 5 minutos, ahora sí que sí. O sea, los últimos 5 minutos para, si queréis alguna otra, no sé, Rubén, no sé si se te queda, o quizá tú quieras compartir también algo que hayas descubierto de Debord desde esta compilación de textos, igual que Ramón. No, no en especial, bueno, comenté, yo creo que lo fundamental, yo creo que también la compilación tiene procura tener este valor. Vamos a ver, estamos muy acostumbrados a que en textos de arquitectura y de urbanismo se planteen una serie de lecturas más o menos clásicas, más o menos formuladas. Incluso tuvimos un ministro de universidades que era un teórico del urbanismo, ¿no? Estuvo no mucho tiempo, pero que suponemos que quería ser ministro. Y es muy interesante todas las lecturas realmente fuera de lo que son los sistemas normales de producción, los sistemas más o menos codificados. Y para nosotros era muy importante recuperar un poco esta lectura. Debord no es el único autor, hay más que produjeron, pero el urbanismo es tan fuerte, la importancia que tiene vivir en las ciudades, ser una sociedad de urbanitas es tan fuerte que es muy interesante también captar por ahí las imágenes y las contraimágenes que se van generando. Y para nosotros también era este testimonio el que queríamos plantear. Luego yo como geógrafo, claro, Debord se sitúa en el espacio y está en territorios. Y a mí me parece muy importante que todo el tiempo esté en algún lugar. Y es decir, nos guste o no nos guste el lugar, esté en un espacio de la vida cotidiana o esté en un espacio urbano. Y realmente pensar a partir de ahí creo que es una aportación grande. Está fuera de su siglo, se plantea aquí en algún guiño, su siglo era mucho más histórico o más historicista. Yo creo que nuestro siglo realmente es un siglo más espacial, más territorial. Y luego hay temas que no se planteaban, es decir, la ciudad radiante era la contemporánea de Debord, y él critica esto, la ciudad de Le Corbusier, la circulación, los coches eran el progreso. Ahora, ¿quién defiende que los coches en la ciudad son el progreso? Es de los primeros pensadores que cuestionan el modelo de circulación dentro de la ciudad. Yo por eso me parece realmente muy interesante también como manual para entender cuál fue la definición de lo que debe ser el siglo XXI, un siglo XXI que sigue siendo de ciudades. Lo que pasa es que ahora estamos un poco confusos y no sabemos qué tipo de ciudades, en qué tipo de ciudades nos vamos a mover. Pensad que las ciudades donde nos movemos, hubo un decreto hace 2 años que nos obligó a meternos en casa y teníamos magníficas avenidas desiertas. Entonces nunca nadie lo había pensado ni como distopía, o muy pocos lo habían pensado como distopía. Yo creo que esto sí es interesante porque tampoco tenemos muy claro hacia dónde vamos o hacia dónde van nuestros artefactos de vida, que normalmente son las metrópolis y las ciudades, ¿no? Federico, Abraham, que estáis ahí los dos, ¿alguno de los dos quiere contarnos algún otro descubrimiento o punto fundamental para vosotros? Yo estaba pensando que volvería a hacer énfasis en la frescura de la escritura y en que hay una tensión, como decía también Ramón, entre la propia historia de los textos, es decir, el año en que fueron escritos, y la actualidad, ¿no? Es decir, las ciudades no son las mismas, pero sigue habiendo ideas que sirven, ¿no? Sigue habiendo análisis, tampoco es un interés meramente histórico. Por otra parte, a mí me gustaría reseñar que al final todos los textos de Debord se plantean siempre una vuelta a la vida, ¿no? Es decir, a Debord no le interesa la teoría por la teoría, es decir, este libro realmente es sobre formas de vivir, ¿no? De hecho, aquí haciendo gala, bueno, como mi amigo Federico, traje un pasaje, ¿no?, que es bastante revelador a este respecto, ¿no? Por ejemplo, en el texto de la arquitectura del juego, que es del 56, si no me equivoco, dice algo así como: decidir qué hacer con la arquitectura no es muy distinto de decidir qué hacer con la propia vida. O sea, constantemente, digamos, está esta faceta de experimentar la ciudad, etcétera. Es decir, no es un teórico que abstraiga la ciudad, ni mucho menos, ni problematice esto desde una especie de atalaya, etcétera. Sí, lo importante es que aquí estamos varios académicos, pero esto no se trata de academia, no se trata de ensimismamientos ni de problemas intelectuales, eruditos. Realmente Debord hace ya tantos años que ni me acuerdo,
del orden de 40, 50 años, estaba hablando de geopolítica de la hibernación, estaba hablando de planeta enfermo, estaba hablando de antropoceno, pero sin la palabra antropoceno. Estaba diciendo todo lo que hoy está en los medios de comunicación como los grandes problemas de nuestro tiempo. El tipo tenía una intuición. A mí personalmente, si lo hubiese conocido, probablemente no me habría caído bien. Era un tipo un poco extraño. Pero más allá de que me hubiese caído bien o mal, el tipo realmente apuntaba en la dirección correcta acerca de los grandes problemas de nuestro tiempo. En ese sentido, este libro creemos que es un libro interesante. Es un libro interesante para hoy, para el día de hoy. Mira, acabo de recordar una anécdota personal sobre esto, ya la cuento. De hecho, es gracias a Debord que Federico y yo nos gustamos. Es decir, Federico y yo ahora estamos aquí juntos con los cascos por Guy Debord, realmente. Por Guy Debord. Y Guy Debord os unió y ya no os separáis más nunca. Al final hay señores franceses que pueden unir mucho a las personas. Nos damos un beso. Oye, por favor, estos momentos íntimos fuera de cámara. No, yo la verdad que os agradezco muchísimo a los cuatro que hayáis estado hoy aquí, que nos hayáis contado este proyecto tan inmenso que hemos tenido la suerte de poder editar y trabajar. Sobre todo, lo hemos hecho más cercanamente con Federico y con Rubén, pero sabemos todos los que habéis estado aquí detrás y de verdad os agradecemos de corazón todo el trabajo que le habéis dedicado y esta oportunidad de tenerlo en Asimétricas. Se nos ha acabado el tiempo, ya no hay más tiempo ya ni para fragmentos ni para nada. Solamente recordaros a todos y a todas que el libro está disponible en librerías. Por favor, comprad en librerías. No voy a decir dónde no debéis comprar, pero voy a insistir, por favor, en que compréis en librerías físicas si puede ser, en online también, fenomenal. Nuestra tienda online, en nuestra web también está disponible el libro, pero ya sabéis que ahora que se acercan estas fechas navideñas y hay que hacer regalos, bueno, pues Psicogeografía, Arquitectura y Urbanismo, lógicamente sería un regalazo. En general cualquier libro, pero este del que hemos venido a hablar hoy, pues es una de las opciones que os dejamos. Sí. Y una caja de Kit Kat. También. Y una cajita. Sí. Oye, Para Navidades, en vez de unos polvorones, una caja de Kit Kat. Pues una cajita de Kit Kat. Yo lo veo fantástico. Para que nos patrocinen. Bueno, Federico, Ramón, Abraham, Rubén, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias también a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás. Y nada, el miércoles que viene, bueno, no os pongáis cómodos porque el miércoles que viene nos vamos de visita a una exposición, así que vuelvo a abandonar el estudio. Muchísimas gracias a los cuatro, os mando un abrazo y cuidaros mucho, ¿vale? Vale. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós y gracias. Chao.